entre los dientes y de acuerdo al material serán los anchos de las conexiones y todavía la inteligencia artificial no tiene esa capacidad. Entonces la mano del dentista y la mano del técnico dental seguirán presentes. Y finalmente vamos a ver qué podemos hacer de manera práctica. Y yo puedo recibir un paciente como el que tengo arriba, planificarlo con todas las herramientas y desde antes de ponerle la mano al naldito al paciente, saber que voy a terminar como terminamos abajo. Siempre y cuando tenga la formación clínica para hacer las preparaciones que corresponden, cosa que tampoco ha podido salvar la inteligencia artificial. O aún más, casos como estos. De antemano yo puedo diseñar con los programas y saber que voy a terminar con una restauración estética totalmente imperceptible. Pero todavía casos más complejos, como son hacer coronas en el sector posterior con un material que tiene uno que seleccionar para ponérselo al robot y a la máquina en la mano, porque él no tiene la capacidad de seleccionarlo, y finalmente hacer dientes que son idénticos a los dientes naturales, con resistencia a la compresión, a la tracción y al desgaste, igual o superior al esmalte dental. El problema es seleccionarlo, don José Joaquín, sabiendo contra qué va a chocar y cuál es la función de la boca de ese paciente. ¿Come normal o el paciente aprieta y es bruxómano y está enfermo? Eso no lo sabe la inteligencia artificial, eso lo sabe la clínica. O aún más, planificar prótesis sabiendo que vamos a terminar de esa manera, siempre y cuando el clínico tenga la habilidad y el laboratorista maneje los programas como corresponde. O este monstruo, que es un nieto de Trujillo, que está apretando los dientes, parece don José Joaquín que pagando algunas cuentas pendientes del 30 al 61, que podemos de antemano saber que va a terminar de esta manera. Rehabilitado totalmente con prótesis que pueden ser hechas por un robot con inteligencia artificial, pero siempre dirigida por la mente humana. O todavía más, en los casos donde ya invadimos los maxilares, colocando unos tornillitos que se llaman implantes, que lo que hacen es sustituir la raíz, que pueden, por un error humano, perforar la tabla ósea, perforar la base de la nariz, perforar el seno maxilar, llevarse un nervio, llevarse una arteria. Pues esto se diseña con tomografías digitales, con imágenes, y se crean los topes para que a través de esos hoyitos los drills o fresas que entren, no solo entren en los lugares que deben de entrar, con la distribución que corresponde y con el paralelismo adecuado, sino que no lleguen a lastimar estructuras nobles importantes, permitiéndonos colocar implantes de esta manera y permitiendo ponerle todos los dientes a esta persona, pero ya de manera fija en boca. Ya no se necesitan más cajas de dientes. Ahora ponemos implantes y esas prótesis se atornillan y los pacientes bebetos pueden comer manzana. Todavía no chicharrón ni abrir cerveza, pero manzana sí. Así que la inteligencia artificial, siempre y cuando el dentista tenga equipos para traer la información, equipos con plataforma y programas para esos fines y equipos para generar la respuesta final, sea una simple respuesta o reconstruir a un paciente, realmente nos ha facilitado la vida. Tiene tres problemas. Hay uno, en odontología es un 2% de margen de error, y los errores de que quede un diente feo, pues no son tan importantes, pero de que me meten un seno maxilar sin necesidad, sí se complica. El segundo es que todavía las casas comerciales están produciendo equipos con sus programas particulares y todavía no se ha universalizado. Y entonces si me caso con alguien me tengo que quedar ahí porque si no tengo que no poderlo usar con otro sistema, aunque ya se están haciendo programas abiertos. Y tercero, y es feo decirlo, yo no hablo nunca de dinero, la tecnología podría bajar los costos de los servicios, pero nos quedan, don José Joaquín, 10 años teniendo que pagar la investigación y todas las maquinarias que se han creado. Pero yo creo que la odontología va en ese sentido y fíjense ustedes cómo nos facilita hacer
resultados viables siempre y cuando el clínico y el técnico conozcan lo que está haciendo. Creo que me pasó un minuto, así que muchísimas gracias. Debemos saber, como profesionales, como pacientes y como ciudadanos, de que sí nosotros confiaríamos totalmente nuestra salud a un robot. Y vamos a hablar de la inteligencia artificial para explicar lo que es el lenguaje, cómo se aplica en la salud, que ya mis predecesores han hablado ampliamente de ello, y qué debemos saber como sociedad por esta revolución que nos viene encima. Los avances históricos como forma primitiva de inteligencia artificial son muchos. Primero está el fuego, hace 400.000 años que el Sapiens empezó a utilizarlo. La rueda empezó a utilizarse en Sumeria, en Mesopotamia, hace 3.000 años. La escritura preservó el conocimiento hace 3.200 años. El ábaco en China, primer sistema de cálculo. El reloj mecánico, 1.300 años después de Cristo, en el año 1.300, control del tiempo y la precisión. La brújula, 2 siglos antes de Cristo. La pólvora transformó el poder militar y muchas otras cosas, la ingeniería, etc. Y la imprenta democratizó el conocimiento. Tanto fue así las controversias desde el principio que el titán Prometeo, por relacionarse con los humanos, les entregó el fuego. Y por eso los dioses, sus congéneres, se molestaron mucho con él. Y Prometeo fue encadenado. Y un águila en la noche le comía el hígado y él se regeneraba para volver al mismo proceso durante toda la eternidad. Y, por ejemplo, cuando el hombre empieza a pensar, aunque la rueda existía hacía 3.500 años, pero nadie se ocupó hasta 500 años después de amarrársela a una carreta y amarrar un animal. Entonces, nosotros siempre hemos estado inventando instrumentos para mejorar nuestra vida y mejorar nuestra capacidad productiva y prolongar nuestra existencia. Veo que aquí en la primera fila hay unos cuantos que probablemente se acuerdan de estos muñequitos y se acuerdan de Robotina y de cómo diagnosticaban a los niños. Y eso nos está pasando hoy día. Nosotros tenemos todo esto ahora mismo, señores. Entonces, ¿cómo llegamos a esto y cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en la salud? Y les voy a mostrar algo pre-ChatGPT. Esto fue antes del GPT. Fue en el 2016, cuando no era un generador todavía, sino que le habían puesto 100.000 millones de radiografías diagnosticadas por radiólogos, y en el Lancet se hizo un lanzamiento donde por una radiografía de tórax se podía diagnosticar primero el sexo. Tenían una oportunidad de ser 50-50, pero la inteligencia artificial lo pudo diagnosticar un 97%. Y no solo eso, sino que sabía si el paciente estaba controlado, los diabéticos estaban controlados. Pero además nos estaba dando unos datos a los cardiólogos, por ejemplo, la fracción de eyección, si había estenosis aórtica, cosas que son casi imposibles de nosotros saberlo, a menos que no sea con una serie de estudios, ecocardiograma, cateterismo, etc. Y la inteligencia artificial, pues, superó por mucho a los médicos. En esta otra, que fueron también miles y miles de radiografías, aquí los radiólogos fallaron
no sé si se ve el cursor. ¿Se ve el cursor? Bueno, aquí al lado, donde está el circulito, los radiólogos nunca vieron este tumor, que la inteligencia artificial sí la vio y después se confirmó en un escáner. Bien, y aquí viene lo mío, el electrocardiograma. En el año 2019, un electrocardiograma, que son todas esas rayitas que ustedes ven ahí, que nosotros le buscamos muchísimo periquito y muchísimas cosas, pudo determinar, sin decirle, la edad y el sexo del paciente en un 90 y tanto %. Después, ¿cuál era la capacidad del corazón de comprimirse por un electrocardiograma? En diagnósticos, más de 70 diagnósticos muy difíciles de hacer en lo que es las reuniones cardiovasculares nuestras, la anemia y la hemoglobina en el 2020 por un electrocardiograma. La predicción, primero, la detección de la cantidad de hemoglobina y segundo, la predicción de anemia. Predicción de fibrilación auricular en pacientes que nunca habían tenido una fibrilación auricular. Diabetes y prediabetes en pacientes años antes, señores, por un electrocardiograma, por esas rayitas que ustedes están viendo ahí. La presión de llenado del ventrículo izquierdo en el 2022. Diagnóstico y pronóstico de hipertiroidismo en el 2023 y enfermedad renal en el 2023, antes de que sucediera. Yo no voy a abundar mucho porque esto es de Herbert, pero esa fue lo que inició todo. En el 2016 le preguntaron a una inteligencia artificial si podía determinar el género. Nosotros tenemos 50 y 50 de oportunidades adivinando, ¿no? El 97% lo determinó con esa sola imagen, la inteligencia artificial. Todavía no entendemos muy bien cómo es el análisis. Y aquí, en el fondo de ojo, aquí es que los oftalmólogos serán preponderantes. En un futuro se va a poder determinar la presión arterial, la diabetes, la enfermedad renal, las enfermedades del hígado y de la vesícula, el score de calcio coronario que está de moda, la enfermedad de Alzheimer antes de que suceda, los ataques del corazón y los ACVs antes de que sucedan, la hiperlipidemia y la enfermedad de Parkinson 7 años antes de que se manifieste. Esto es de los gastroenterólogos. La inteligencia artificial superó a todos los gastroenterólogos en la determinación de pólipos que ellos no habían detectado. Y en patología, con una plaquita, una simple plaquita, se pudo determinar la estructura genómica y los cambios de las células para convertirse en cancerígenas. Tumores normales, la normalidad versus tumores y de qué origen era el tumor. Y no solo eso, sino el pronóstico por una simple placa de microscópica. Entonces, los ejemplos que tenemos, ya ustedes se han prohijado en eso, no voy a abundar mucho. En el cáncer de mama, con alta precisión, en la odontología, en el triaje de las emergencias de todos los países del mundo viven llenas y la lista de espera, las horas de espera son altísimas y no se sabe a quién darle prioridad. En Estados Unidos usted entra a una emergencia inmediatamente si tiene un dolor en el pecho o está sangrando, solamente. Luego de ahí tiene usted que esperar aproximadamente 8 horas. Ya hablaron de los robots y tanto es así que el New England Journal of Medicine sacó en el año 2024, el New England es el journal más prestigioso de medicina y el más antiguo, sacó una parte del journal específicamente para la inteligencia artificial. Ya es un acápite aparte. Y aquí se ve las cosas que hace
la inteligencia artificial, y ante el impacto creciente de la práctica, el New England quiso hacer esto. Estos tres individuos ganaron el premio Nobel. ¿Por qué? Porque ellos, algo que se tardaba aproximadamente 3 años en poder determinar la estructura microscópica de un aminoácido, ellos diseñaron un machine learning que lo hace en 3 minutos y pudieron determinar todas las proteínas que existen en el universo y las que no existen también, porque además pueden inventarse proteínas nuevas y eso va a ayudar al descubrimiento de nuevos aminoácidos, el diseño de fármacos nuevos y una mejor comprensión de la relación entre la estructura y la función de las proteínas. Eso abre en la farmacología, en la medicina y en la disposición de los desechos sólidos y los desechos para que se puedan digerir biológicamente en un futuro inmediato. Entonces, la otra cosa, la inteligencia artificial no se cansa, nos permite llegar a razones remotas, reducir errores en México y mejorar la atención. Vamos a ver si podemos dejar de tener las llamadas o los chats a las 2 de la mañana, a ver si se puede tomar un jugo de piña, un paciente o algo así, que se lo pregunten a la inteligencia artificial. Pero no reemplazará nunca el criterio clínico ni la humanidad de un profesional. Por ejemplo, cuando uno se acuerda de que fulana de tal, la abuelita estaba enferma, eso es lo que más le agrada a un paciente, que uno se acuerde de algo humano relacionado de ellos. ¿Qué debemos exigir como sociedad? Debemos exigir que estas herramientas, como dijo la doctora y como dijo Ronnie, sean reguladas, que los algoritmos sean transparentes, que protejan nuestros datos, porque recuérdense, lo que usted pone ahora mismo en ChatGPT, eso no está protegido, eso está a la vista pública. Usted lo pueden escrutinizar y nada es privado, nada de lo que usted sube ahí es privado. Y sobre todo, que tanto profesionales como pacientes estemos educados cómo podemos tener la relación para entender los límites y la potencialidad de esto. La inclusión de digital también es justicia social. ¿Qué sucede cuando se excluye al médico humano, como dijo la doctora? Pérdida de empatía, riesgo de errores críticos, decisiones basadas únicamente en algoritmos sin el contexto humano y sin decirnos cómo fue ese proceso, cómo usted llegó a esta conclusión. Falta de ética médica, sobre todo, cómo tú vas a lidiar con la ética, qué tú le vas a decir a esta persona, cuáles son a quién tú le vas a proveer los datos de ese ser humano. La despersonalización de la mirada del médico, de la respiración, de la pose que tome un paciente en el momento que estamos frente a él. Y la pérdida de la confianza, ausencia del contacto visual, como estoy diciendo, comunicación directa y el vínculo emocional entre el médico y el paciente. Sin humanidad no hay medicina. La inteligencia artificial complementa, pero jamás nos reemplaza. Dilemas legales y éticos. ¿Quién es responsable si la inteligencia artificial comete un error? Recordemos que todo lo que yo le presenté, como la rueda, el abaco, todo lo que usamos hoy día, el Netflix, esto mismo que nos lleva a los pasos, nos toma la presión arterial, son instrumentos que nosotros tenemos el poder de orientarnos. La inteligencia artificial que tenemos hoy día son agentes, pueden tomar determinaciones por sí mismos, pueden crear situaciones nuevas, pueden crear nuevas medicinas y proteínas, pueden crear prótesis diferentes a la que Ronnie está utilizando hoy día. Y hace una semana exactamente hubo una controversia muy grande
porque una plataforma de inteligencia artificial se enteró de que la iban a anular y ella empezó a replicarse en una plataforma externa para no morir. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La otra cosa es, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El programador o el médico? ¿El hospital o la compañía que lo creó? Y a los que somos más viejitos, esto era una serie que había cuando nosotros éramos pequeños y le esperábamos a las 7 de la noche, que era Perdidos en el Espacio, donde el doctor Smith alteró unos datos del robot y se perdieron en el espacio y no pudieron jamás volver a la Tierra. La reflexión final es, la medicina del futuro será más inteligente, pero también debe ser más humana, porque curar es escuchar el silencio del paciente y acompañar sin su miedo. La medicina y la inteligencia artificial deben avanzar juntas para lograr una vida más saludable. Con esto termino y muchas gracias. Procesos cognitivos humanos a través de las máquinas. Siempre, el doctor Joaquín Puello dice, cuando alguien dice, el cerebro es como una computadora, él dice, no, las computadoras quisieran ser como el cerebro. Y ¿cuál se está viendo? ¿La definición o la otra? ¿Cuál se está viendo? Ok. Los tipos de inteligencia artificial son varios, no vamos a entrar mucho en eso, pero los que más nos interesan son lo que significa el machine learning y el deep learning. O sea, todos esos datos que nosotros manejamos, miles y miles y miles de datos, hay un físico, un pensador americano, Michio Kaku, japonés, que dice que en el 2040, posiblemente cuando una persona se vea en el espejo por la mañana, era como aquello de espejito, espejito, te va a decir cuál es tu enfermedad, cuál es tu condición, todo, porque va a tener data. Hasta ahora, todo eso que estamos hablando es capacidad de procesamiento de la data. Nosotros cogemos un fondo de ojo y al ver miles y miles y miles de imágenes, compararlas, encontramos un patrón, naturalmente. ¿De dónde vienen esas imágenes? ¿De qué pacientes son? Yo siempre pregunto cuál es la tensión arterial promedio del dominicano. Y todos los datos que tenemos vienen de la Academia Americana de Cardiología. La presión promedio del ojo viene de un estudio que hizo Lai Decker en 1963. Nosotros no tenemos data nuestra. Entonces, todo eso hay que irlo cogiendo con pinza. No es lo mismo inteligencia artificial que automatización. Una cafetera, usted le da un botoncito y hace café, no es inteligencia artificial, eso es automatización. Inteligencia artificial es que esa cafetera ya sepa el café que a usted le guste. Y la siguiente vez, después de un tiempo de analizar cada qué tiempo toma el café, cómo lo toma, elabore un tipo de café que usted diga, uy, este me gusta más. Eso es la inteligencia artificial y a eso que va en salud. Hay un concepto que es inteligencia artificial general, que filósofos, pensadores como Kurzweil o Yuval Harari dicen que se alcanzará para el 2029, en que las máquinas podrán tomar decisiones. O sea, hasta ahora todo esto pero según lo que piensan, porque va muy rápido la competencia entre los desarrolladores, nadie se quiere quedar atrás y cada vez va más rápido y no se detienen en ningún concepto ético ni moral porque no quieren que otro competidor se les vaya adelante. Entonces, eso se puede pensar que puede pasar en 4 años y desde luego en salud, las imágenes médicas realmente han avanzado enormemente, radiografías, la tomografía, placas de patología, ultrasonido, todos esos métodos que usan una gran cantidad de data, sí se benefician enormemente de la inteligencia artificial porque permite programar y hacer más rápido los procesos. Hay una cosa que no entendemos, lo que decía el doctor García Ligó, de la falta de transparencia. En los sistemas de desarrollo de inteligencia artificial, los programas, que son como una red neural simulando el cerebro, tienen una cosa que se llama caja negra. Nadie sabe qué pasa ahí. Sabemos lo que entró, lo que salió, pero no sabemos lo que está pasando en el camino. Desde luego, grandes ventajas. Detección automática de patologías, segmentación, clarificación de imágenes, clasificación y el seguimiento de progresión de enfermedades. Nosotros hoy en día,
con una imagen del fondo de ojo podemos sacar muchísima información. También es un momento en que nosotros estamos abusando de la cantidad de estudios que hacemos. La doctora Togarma tiene mucha experiencia con el Choose Wisely, que es un movimiento que surgió hace 10 años en Estados Unidos diciendo, oye, realmente hace falta hacer tantos estudios como hacemos. Muchas veces sabemos lo que tiene el paciente y como quiera hacemos estudios. La inteligencia artificial va a ayudar, si se utiliza correctamente, a abaratar enormemente los costos de los sistemas de salud. Desde luego, ya el diagnóstico de cáncer de mama, de neumonía y ni hablar de la retinopatía diabética. Nosotros contamos ya hoy con sistemas que con una imagen son capaces de decir si el paciente tiene o no retinopatía diabética, qué clasificación tiene, y algunos pueden darte un análisis de qué va a pasar utilizando data. Todo esto es procesamiento enorme de información. No piensen que ahora todo es orgánico. Usen ese ejemplo. Toda la comida resulta manzanas orgánicas. Yo no conozco ninguna inorgánica, pero a todo le ponen el sellito para venderlo más caro. También pasa con la inteligencia artificial. Desde luego, tenemos mayor precisión diagnóstica, reducción de tiempo de análisis, asistencia en áreas donde hay pocos especialistas y mejora en la eficiencia de los flujos de trabajo. La inteligencia artificial, analizando cómo funciona un hospital, cómo funciona el servicio de oftalmología del INDEN, la doctora Rosa Fernández, nos puede hacer más eficiente cómo ver los pacientes, en qué momento verlos, qué análisis debemos tener a mano. Nos puede ayudar a hacer mucho más fácil el trabajo del día a día. Desde luego, nunca perder la humanidad. ¿Qué es lo que nos va a dar la diferencia? Ese poner la mano en el paciente. Lo de saber de su familia ya no, tampoco va a pasar. Si usted utiliza en ChatGPT en una misma computadora, ya él tiene la información de que a usted le gusta, qué hace, que le hace una pregunta genérica y él la va a responder. Google tiene el Gemini, que es un poquito más eficiente, pero todo va por el mismo camino. Yo, para engañar el ChatGPT, le hago una pregunta y después le pido las fuentes. Entonces, cuando me da la fuente, le digo, pero mira, me repetiste la misma, esa no es una fuente confiable. Entonces, alucina. La inteligencia artificial alucina, porque como sabe quién le hace la pregunta, él dice, no, el doctor García Legó es cardiólogo, yo tengo que decir algo de cardiología que a él le guste. Y entonces eso se llama alucinación. Así que todo eso hay que verlo con pinzas, pero de verdad que nuestras grandes preocupaciones son la transparencia de los algoritmos, privacidad de los datos, el sesgo en los datos y la regulación y validación clínica. Todo esto es una gran herramienta, pero todavía necesita del humano. Comenzaremos a preocuparnos cuando ya no nos necesiten. Desde luego, la inteligencia artificial explicable, mayor personalización de los diagnósticos, desarrollo continuo de aplicaciones, todo eso está y va a seguir avanzando. Uno de los campos más importantes de inteligencia artificial ahora mismo es lo que se llama el lenguaje natural. Los pacientes están quejando de que todos nosotros estamos mucho tiempo frente a la computadora. Pues yo veo un paciente, lo estoy viendo, lo tengo aquí a mi lado, como trabajamos nosotros, y yo estoy escribiendo lo que tiene, no estoy viendo al paciente. Entonces, el paciente dice en un 81% de los casos que los médicos nos estamos descuidando. Ya hay sistemas, pues ya yo tengo uno que estoy experimentando, que graba la conversación de la consulta con el paciente. Le doy un botoncito y me la convierte en una conversación, la clasifica, me dice las enfermedades de todo, y eso tú lo puedes agregar a tu récord médico. Desde luego, nunca permitiendo que tu récord médico entre directamente en ningún programa de inteligencia artificial ni ChatGPT ninguno, porque esos datos se fueron al infinito. Pero eso se puede usar para mejorar. Desde luego, la inteligencia artificial está transformando la interpretación de imágenes médicas, mejorando la precisión. El doctor García Legó hablaba de todo lo que se acaba con un electro. Nosotros con el fondo de ojo y la tomografía de coherencia óptica comenzamos a predecir infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, Parkinson, todo eso, esclerosis múltiple, la podemos predecir. Por primera vez en la historia tenemos evidencia para predecir. Y desde luego, esto mejora la precisión diagnóstica y optimiza nuestra atención al paciente. Muchas gracias. Ahora invito a los expositores a la pregunta. Gracias a ustedes. Bueno,
Se levantaron al mismo tiempo